La inteligencia artificial ya no es cosa del futuro. Ya está aquí. Y está en el campo de batalla, tomando decisiones de vida o muerte a la velocidad de la luz. En este análisis vamos a meternos de lleno en cómo la guerra automatizada está creando una carrera armamentística totalmente nueva y, sobre todo, cómo nos está enfrentando a un abismo ético para el que quizás no estamos preparados. Para entender bien este lío vamos a hacer un recorrido. Primero, echaremos un vistazo al tablero de juego, la nueva carrera de armamentos y quiénes son los jugadores principales. Después vamos a aterrizar en un caso de estudio muy concreto para ver cómo funciona esto en el terreno. Analizaremos el coste humano, que es tremendo, veremos cómo esta tecnología se expande por el mundo y al final nos haremos la pregunta del millón. ¿Quién es el responsable cuando una máquina decide matar? Bueno, pues empezamos. Lo primero y más importante que hay que entender es que esto no es una simple mejora. No es un tanque un poco mejor o un avión más rápido. No. Los sistemas de inteligencia artificial están reescribiendo por completo las reglas de la guerra. Permiten análisis y operaciones a una velocidad que se escapa literalmente a la capacidad humana. Y es que, como vemos aquí, no hablamos solo de armas más inteligentes. Estamos hablando de un cambio que lo mueve todo, un terremoto en el equilibrio de poder mundial. Hoy por hoy, tener la mejor inteligencia artificial empieza a ser lo mismo que tener el mejor ejército. Y eso, claro, ha desatado una carrera armamentística silenciosa, pero con unas consecuencias que son, a día de hoy, imprevisibles. El concepto clave que lo define todo es este: la guerra algorítmica. Pensemos en ello como poner en piloto automático todo el ciclo de un ataque, encontrar un objetivo, decidir si se ataca y finalmente atacar. Decisiones que antes llevaban horas o incluso días de análisis por parte de personas, ahora se toman en segundos. Pasamos de la velocidad del pensamiento humano a la velocidad de un procesador. Vale, pasamos a la segunda parte. ¿Y quiénes lideran esta carrera? Pues como es de esperar, las grandes potencias. Pero lo que de verdad es interesante es ver lo diferentes que son sus enfoques, sus filosofías, por llamarlo de alguna manera. Si le echamos un ojo a la tabla, el mapa de intenciones está clarísimo. Por un lado, Estados Unidos, que busca meterle a ella directamente en su cadena de mando militar. Por otro, China, que va por el control total a través de una vigilancia masiva de la población. Y luego, en una esquina totalmente distinta, está la Unión Europea, que intenta, o al menos lo intenta sobre el papel, poner algunos límites éticos y legales a todo esto. Tres visiones del futuro que chocan frontalmente. Y ahora, en la tercera sección, vamos a donde la teoría se da de bruces con la práctica más letal. Porque mientras las superpotencias hacen sus planes, hay otros que ya están usando estas tecnologías en combate real, convirtiendo zonas de conflicto en auténticos laboratorios de guerra. Vamos a ver un caso que ha dejado a medio mundo con la boca abierta. El primer sistema del que vamos a hablar se llama Lavander. Suena a nombre de flor, pero su función es sencillamente escalofriante. Según las fuentes, se dedica a analizar cantidades masivas de datos para generar de forma automática listas de personas que son marcadas para ser eliminadas. Es básicamente una máquina de crear listas de objetivos humanos. Y para complementar a Lavender está Gospel. Si el primero señala a las personas, este sistema señala los lugares. Procesa datos de inteligencia para recomendar qué edificios o infraestructuras bombardear. Los dos juntos crean un ecosistema de selección de objetivos que es casi 100% automático. La combinación de estos dos sistemas, según las fuentes que manejamos, crea un proceso de selección de objetivos rapidísimo y a un volumen altísimo. Esto cambia por completo la naturaleza de la guerra. La frase es dura, pero es que lo define a la perfección: una fábrica de asesinatos en masa. Es la industrialización fría, mecánica y deshumanizada de la muerte. Claro, esta eficiencia industrial, como vamos a ver ahora en la cuarta sección, tiene un coste humano que da pavor. Vamos a analizar las reglas bajo las que funcionan estos algoritmos y qué pasa cuando les entregamos, sin más, decisiones sobre la vida y la muerte. Esta cita de una fuente de inteligencia es absolutamente demoledora. Revela un cambio total en la filosofía de la guerra. El énfasis está en la cantidad y no en la calidad. Cuando tu prioridad es generar miles de objetivos, la comprobación cuidadosa de cada uno de ellos simplemente se vuelve imposible. 20 segundos. Según los informes, este es el tiempo que tenía un supervisor humano para dar el visto bueno a un ataque recomendado por la inteligencia artificial. ¿Qué se puede supervisar de verdad en 20 segundos? Es evidente que es una mera formalidad, un sello de goma para una decisión que ya ha tomado una máquina. Y aquí, un dato que de verdad hiela la sangre. El sistema funcionaba con una tasa de error conocida y aceptada del 10%. Ojo, esto significa que, de partida, se asumía que 1 de cada 10 ataques podía ir dirigido contra una persona inocente. Un margen de error estadístico que en el mundo real se traduce directamente en vidas humanas. Y esta cifra es el ejemplo más brutal de cómo se han relajado las reglas de combate.
Se llegaron a autorizar ataques que podían matar a más de 100 civiles, con tal de eliminar a un único objetivo. La idea de proporcionalidad, que es un pilar básico del derecho de la guerra, aquí queda, pues, hecha añicos. Y justo aquí, en la quinta sección, la historia se vuelve todavía más oscura. Porque la tecnología que se perfecciona en el campo de batalla no se queda ahí. Se empaqueta, se le pone la etiqueta de probada en combate y se vende al mejor postor, en un mercado global de armas que no tiene absolutamente ninguna regulación para estas nuevas herramientas. Las cifras hablan por sí solas. Israel ya es uno de los mayores exportadores de armas del mundo. Y lo más llamativo, como vemos en el gráfico, es que Europa se ha convertido en su cliente número 1. La demanda de esta tecnología está creciendo de una forma exponencial en todo el planeta. Y lo que se vende no son solo misiles o drones, que va, como se ve en la lista, se vende el paquete completo. Software de ciberseguridad, sistemas de vigilancia, guerra electrónica, son herramientas de control que se perfeccionan en un conflicto y que luego pueden ser usadas por otros gobiernos para lo que quieran, como ya vimos con el escándalo del software Pegasus. Los analistas lo llaman modo beta letal. Es decir, se usan zonas de conflicto como si fueran campos de pruebas en el mundo real, para testar productos que luego se venden a nivel mundial. Es una lógica de negocio pura y dura, construida sobre la tragedia de la gente. Y con todo esto llegamos a la última sección, al corazón del problema. La tecnología ha avanzado a una velocidad de vértigo, dejando muy, muy atrás a nuestras leyes, a nuestra ética y puede que incluso a nuestra propia humanidad. El verdadero campo de batalla ya no es físico, es un campo de batalla moral. Esta diapositiva resume perfectamente el pacto fáustico que estamos aceptando. A la izquierda, la decisión humana, más lenta, sí, con sus fallos, pero con una cadena de mando clara y alguien que se hace responsable. A la derecha, la decisión del algoritmo, instantánea, eficiente, pero donde la responsabilidad se pierde en un laberinto de código y la supervisión ética es casi una quimera. Ganamos velocidad, pero a cambio de perder nuestra brújula moral. Y así llegamos a la pregunta final, la que resuena en el centro de todo este abismo. Durante décadas, la ciencia ficción, con las leyes de la robótica de Asimov, nos estuvo advirtiendo del peligro de que las máquinas pudieran dañar a los humanos. Pues bien, esa ficción ya es nuestra realidad. Si una máquina decide matar, ¿quién es el responsable? ¿El programador que escribió el código? ¿El comandante que le dio el botón confiando en el sistema? ¿O es la propia máquina que ejecutó una orden sin conciencia, sin moral y sin remordimientos? Dejar esta pregunta sin respuesta es permitir que la guerra se deshumanice del todo. Y ese es un futuro que tenemos que debatir, y muy en serio, antes de que sea demasiado tarde.